nervioso periférico. Dentro de ellos vamos a hablar de lo que son los plexos y lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático. Si nos alcanza el tiempo, voy a hacerles un breve resumen de lo que es todo lo que han expuesto, desde romboencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, prosencéfalo, etc. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se logra ver? Sí se observa. Me parece que cuando lo pongo en presentación, formato presentación, se ve infinito, ¿no? A ver cómo se ve. ¿Se logra ver qué pasó? No sigue en la primera diapositiva. No, profe, es ver. Siempre que pongan presentación siempre se ve así. Lo dejamos así entonces, creo que se ve bien. Ok, vamos entonces con lo que es el sistema nervioso periférico, ya que hemos visto toda la parte central y hemos visto las exposiciones, ¿no? Cómo está conformado todo el sistema nervioso, desde los hemisferios hasta la médula espinal, y hemos visto que en la médula espinal van a haber haces anteriores y posteriores. O saben que si es que no se va a entender si no empiezo por el inicio. Nos vamos a ir un ratito, perdón, voy a dejar de presentar este. Y vamos a irnos a presentar un breve resumen de lo que habían hecho ustedes. Sistema nervioso, este es sin meninges. Ok, entonces vamos con lo que son generalidades. Ya hemos visto que todo organismo vivo recibe estimulaciones, ¿no? Y responde a esas estimulaciones con reacciones dependiendo de lo que le conviene en el entorno, ¿no? Eso es lo que conocemos como metabolismo. Y esto lo relaciona con su medio exterior. Como vemos en la imagen, ¿no? Ahí hay un estímulo, en este caso las espinas, ¿no? Las púas, que van a producir este medio externo, un estímulo que va a ir a través de una vía de conducción sensitiva y va a ir hasta el sistema nervioso central, ¿no? Como hemos visto en los hemisferios, y va a producir una respuesta, ¿sí? Esa respuesta es el reflejo, ¿sí? El reflejo al estímulo doloroso que se produce. Entonces, esta es la base de toda actividad de excitabilidad, ¿no? El sistema nervioso es este enlace entre sí del organismo con el medio externo como resultado de todo un complejo sistema de enlaces que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la unidad funcional o fundamental de este sistema? Es la neurona. La neurona va a tener partes, ¿no? Como podemos ver aquí, esa es una neurona donde vamos a ver que tiene igual un cuerpo, un núcleo, va a tener estas prolongaciones que son las dendritas, ¿no? Va a tener igual una sustancia interna o cuerpo del soma donde van a ver las sustancias de Nissen. Vamos a tener también que tiene una cola, por decirlo así, un cuerpo, una cola, que va a estar formada por, que conocemos como que se llama el axón, que es la prolongación más larga que tiene la neurona, y va a tener
en su configuración también las vainas de mielina, que son estas sustancias amarillentas, ¿no? Que la rodea las vainas de mielina y que van a estar unidas entre sí por los nodos de Ramberg. Y van a terminar igual en estas prolongaciones o, bueno, sus ramas colaterales, que van a terminar en estas prolongaciones, que en su terminación final va a tener estos botones, ¿no? Acá vemos la ampliación de esta porción de acá, en donde vemos que tienen los botones sinápticos, ¿no? Que son los que se van a unir, estos botones sinápticos, con estas prolongaciones de las otras neuronas, que son las dendritas. Entonces, ahí vamos a ver que se va a producir toda esta conexión neuronal y lo que conocemos como, lo que acabo de explicar anteriormente, como el acto reflejo, ¿no? Que es la transmisión del impulso nervioso para producir un efecto. Entonces, este impulso va desde el estímulo hasta la corteza cerebral y de regreso para producir la respuesta a ese estímulo, ¿no? Que sería la retirada de la mano. Vamos a ver que dentro de las neuronas, ¿no? Como les dije, la unión entre neurona y neurona se va a llamar sinapsis neuronal. Esta transmisión de impulso va desde el sitio donde se realiza a través de todo el axón, a través de las conexiones de la sinapsis neuronal hacia la siguiente célula, ¿no? Receptora o afectora. Vamos a tener que dentro de este tipo de células, que son las neuronas, vamos a tener neuronas motoras, que van a estar principalmente en lo que es la médula espinal. Vamos a tener neuronas centrales, ¿no? Como son las células piramidales del hipocampo. Y vamos a tener también a nivel del cerebelo, que como vimos en la exposición de sus compañeros, también hay conexiones, ¿no? Que son las células de Purkinje, que van a estar conectadas en el cerebelo. Vamos a tener que hay neuronas que son unipolares, o sea, que tienen solamente un polo, ¿no? Tienen la configuración tal cual. Tienen su cuerpo, su axón y su terminación, sus dendritas y sus botones. Tenemos otras neuronas que son pseudo unipolares, ¿no? Como es esta de acá, en la que la cabeza está en el centro, igual que las bipolares como tal, que tienen igual sus conexiones para ambos lados, ¿no? Son las células que están en el intermedio, como son las células que están en el puente o en la médula oblongada. Estas neuronas, como les dije, va a tener diferentes tipos de enlace, desde su dendrita con el botón. Puede ser axodendrítica, que es la más común, ¿no? Desde el axón hasta la dendrita del cuerpo. Axosomática, ¿no? Hacia un solo axón. O dendrítica, ¿no? Que se va a unir dentro de las dendritas de ambos diferentes tipos de neuronas. O axoaxónica, ¿no? Que se da entre la porción distal de algunas neuronas. Las axosomáticas más comúnmente las vamos a ver en las conexiones que van a tener en la médula espinal y las formaciones subcorticales, y las axodendríticas en las capas superiores de la corteza cerebral. Esta sinapsis obviamente se da a través de todo un sistema de neurotransmisores, que eso lo van a ver más en lo que es fisiología, todos los tipos de neurotransmisores que poseen ese tipo de conexiones neuronales. Pero para que sepan, ¿no? Que los tipos de terminaciones que hay, los tipos de conexiones que hay, se van a dar siempre a través de neurotransmisores, esta sinapsis eléctrica química. Vamos a tener que hay diferentes tipos de receptores de neurotransmisión que van a estar principalmente en la membrana de las neuronas. Y a nivel de los botones, igual en el terminal axónico, van a tener estas otras células presinápticas que van a emitir estos receptores para que sean captados por el receptor neurotransmisor, ¿no? Que, como digo, pueden ser diferentes tipos de neurotransmisores tenemos en el sistema. El arco reflejo, que creo que ya se los expliqué. Simplemente es una respuesta al estímulo
¿no? Que es el arco reflejo simple, desde una neurona sensitiva que está en la porción distal, ¿no? En este caso, por ejemplo, en las palmas de la mano. Y esta neurona sensitiva, o primera neurona, va a transmitir el impulso hacia la médula espinal, en este caso, perdón, donde vamos a encontrar la primera conexión a través de las neuronas hacia la neurona motora, ¿no? De ahí va a llevar el impulso hacia arriba, obviamente hacia la corteza, y en el regreso vamos a encontrar también esta neurona intercalar que va a unir estos reflejos entre la neurona sensitiva y la neurona motora, que es la eferente, que al final es la que produce la acción de retirada de la mano. Aparte del arco reflejo simple, que es este que estamos acá representados, vamos a ver también que hay arcos reflejos trineurales, polineurales, ¿no? Pero van a seguir el mismo sentido, ¿no? Siempre va a haber una neurona sensitiva y una neurona motora o eferente. ¿Qué elementos va a tener el arco reflejo? Como les decía, tiene el receptor, que es la neurona aferente, va a tener el conductor, que es la que se encarga del cierre, que es la neurona intercalar o de asociación, y la neurona eferente, que es la efectora que hace la acción, la respuesta motriz o secretora, en el caso también de las glándulas, que es la neurona centrífuga. ¿Quién está intentando entrar? Es linda. Ok. Luego vamos a tener dentro de estos receptores sensitivos que pueden ser, ¿no? Igual hay un impulso que es un reflejo, ¿no? Que es el reflejo patelar. Igual se hace a través de una neurona sensitiva, lleva la acción a la médula espinal, hacia las cortezas, las vías aferentes, eferentes, y a través de la neurona motora e intercalares produce el efecto de contracción del músculo, ¿no? Entonces, este vendría a ser el arco reflejo simple. Vamos a tener también vías eferentes invertidas, ¿no? Donde hay una transmisión de información del órgano que da resultado al trabajo en cada lado. Esos son generalmente circuitos cerrados, ¿no? Como ven, son circuitos cerrados que hacen desde el centro efector hacia el órgano receptor. Vamos a ver que en el sistema nervioso que tenemos nosotros, que es el sistema nervioso animal, que es el somático, que va a estar conformado por el sistema nervioso central, que es la médula espinal y el encéfalo, y el sistema nervioso periférico, que va a estar conformado por todas las raíces nerviosas, los ganglios que vienen de ellas y que van a formar plexos y nervios periféricos. Pero también tenemos el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que va a estar en los órganos internos, ¿no? En todos nuestros órganos que hemos visto ya en los sistemas, y que va a estar igual, ¿no? Como hemos visto, inervado de manera autónoma por fibras del sistema nervioso central. Va a estar dividido en un sistema simpático que inerva todo el cuerpo y un sistema parasimpático que vamos a ver que inerva solamente algunos órganos internos. En cuanto a la división del sistema nervioso central, el sistema nervioso vamos a ver que se dividía, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como lo acabo de decir. El central, dado por la médula espinal y el encéfalo, que en su interior vamos a ver que está formado por una sustancia gris y una sustancia blanca, en donde vamos a ver que van a transcurrir los diferentes tractos de esas vías que hemos visto. Y el sistema nervioso periférico, que va a formar los nervios espinales, los plexos que van a inervar tanto a la miembro superior, miembro inferior. Pero vamos a ver que entre el sistema nervioso central y periférico hay algunos elementos que obviamente se tienen que compartir, se dirigen entre ellos dos, ¿no? Como es la corteza cerebral, que dirige todos los procesos del organismo. Esto lo vamos a pasar rápidamente nomás, por favor, solamente para conocimiento, con lo que es el desarrollo filogenético del sistema nervioso, que va desde los organismos unicelulares que no poseen sistema nervioso, que realizan regulación humoral, como son las amebas, y el sistema nervioso con organismos ya propiamente dicho, que son los que tienen la regulación neurohumoral, que van a desarrollarse en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que es el reticular, que
que están presentes en las hidras, ¿no? Que son estructuras reticulares del sistema intraparietal. La segunda etapa que va evolucionando es el sistema nervioso ganglionar. Son aquellos organismos que tienen sentidos como los nemátodos, los parásitos, ¿no? Ya son organismos más organizados, que estos sí poseen ganglios y microorganismos que tienen sistema nervioso ventricular. Y la tercera etapa, que a la que pertenecemos nosotros, que es el sistema nervioso tubular, que son todos los animales, incluidos el hombre, en el que ya hay diferentes tipos de movimientos que ya hemos visto, ¿no? El movimiento peristáltico, muscular, y que nosotros tenemos la cefalización, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los organismos primarios con sistemas nerviosos reticulares, los nemátodos o protozoarios que tienen ya sistema ganglionar, que tienen ya un sistema neuronal un poco más avanzado, y nosotros que pertenecemos a la tercera etapa, en donde ya vemos que hay diferentes tipos de movimientos, ¿no? Como el peristaltismo en los organismos más microscópicos, parásitos, y nosotros que tenemos sistema muscular. Este desarrollo del encéfalo se da desde, la parte del tubo neural, que es en biología, no la voy a tocar hoy día, a través de las metámeras y todo eso. Pero sí, vamos a ver que en su desarrollo del encéfalo se va a dar a través de tres diferenciaciones, ¿no? El cerebro posterior, el cerebro medio y el cerebro anterior. En el cerebro posterior, o romboencéfalo, vamos a tener ahí que va a estar conformado por la médula oblongada, ¿sí? Que también se llama mieloencéfalo, y el cerebro posterior propiamente dicho, que lo conforma el metencéfalo, que a su vez lo conforma el cerebelo y el puente de Barolio. Y en el cerebro medio vamos a tener toda la conformación del mesencéfalo, en donde vamos a tener también ahí a la parte del cerebro óptico y el acústico. Y en el cerebro anterior, ¿no? Que es la parte más grande, más prominente del cerebro, que va a estar formada por el prosencéfalo, que lo corresponde o se divide en diencéfalo, que es el cerebro intermedio, y el telencéfalo, que es el cerebro terminal o los hemisferios cerebrales, ¿no? Y ahí vamos a tener también al rinencéfalo, que es el cerebro olfatorio. Lo voy a pasar y lo voy a pasar. Ok, esa es al final, como lo vamos a estudiar, el romboencéfalo cerebro posterior, que está formado por el mielencéfalo, que lo conforma la médula oblongada en sí, el metencéfalo, que es lo conforma el puente y el cerebelo, donde van a estar todos los centros de control vegetativo, el cerebro medio, que es el mesencéfalo, donde vamos a ver todo lo que corresponde a los colículos, la glándula pineal, el mesencéfalo, el telencéfalo, el prosencéfalo, que es la parte anterior, que vamos a ver ahí desde el rienencéfalo, ¿no? Que es la porción más antigua del cerebro, por decirlo así, y el diencéfalo, que es el cerebro intermedio, donde va a estar formado por el tálamo, hipotálamo, metatálamo, y el telencéfalo, que es ya en sí lo que corresponde a los hemisferios cerebrales. Acá tenemos una pequeña gráfico para poder entender dónde corresponde el cerebro posterior, el metatálamo, el mesencéfalo, el diencéfalo y lo más grande, que es el telencéfalo. En cuanto a las partes, también vamos a ver, solo voy a ver más al detalle cuando hagamos cada una de sus partes. Luego tenemos la médula espinal, que es lo que continúa hacia abajo de la médula oblongada. Esta médula espinal va a estar situada dentro del canal medular. Va a iniciar, como les dije, algunos libros dicen que inicia en lo que es el orificio del occipital, ¿no? El agujero magno, pero funcionalmente y anatómicamente, como es la continuación de la médula oblongada, vamos a ver que su límite va a ser la decusación de las pirámides, ¿ok? No pueden, si se salen, por favor, traten de mantenerse conectados, que tengo que estar regresando a la pantalla principal para volverlos a conectar. Como les decía, la médula espinal
inicia desde la decusación de las pirámides, ¿no? Que como vimos en la médula oblongada hay unas estructuras que se llaman las pirámides. La decusación de las pirámides es nada más el cruce de fibras, ¿no? De la parte interna, de las fibras que cruzan de derecha a izquierda, ¿no? Entonces eso se llama decusación. Y va a terminar aquí abajo, a nivel de la lumbar 2, con el cono medular, y de ahí va a continuar con el filium terminal. Vamos a tener también al final, ¿no? Algunos nervios raquídeos que van a formar esta colita que se llama caudequina. Su medida proximal es de 41 centímetros en la mujer y 45 en el hombre. Tiene un diámetro de 1 centímetro la médula espinal, o sea, no es tan grande, es 1 centímetro de diámetro. Vamos a tener que, al igual como sigue el canal medular formado por la columna vertebral, va a tener también sus curvaturas, ¿no? Y sus flexiones, pero también, si la vemos de manera frontal, vamos a ver que tiene unos engrosamientos, ¿no? O intumescencias se llaman, ¿ok? Su nombre es intumescencias. Vamos a tener una a nivel proximal, que es la intumescencia cervical, que va desde la C4 a la T1, y más abajo vamos a tener la segunda intumescencia o engrosamiento lumbar, que es el más amplio, que va desde la lumbar 2 hasta la sacra 2. Al igual que la médula, cuando vimos columna vertebral, vamos a dividirla en 4 segmentos: la porción cervical, la porción torácica, la porción lumbar y la porción sacra o coxígea. En la cervical, a diferencia de las vértebras, que venían 7 vértebras cervicales, vamos a ver que aquí la médula espinal en el segmento cervical va a estar compuesto por 8 nervios cervicales. ¿Por qué? Porque a nivel de la C7, no sé si se ve acá, pero a nivel de la C7 salen ramas por su cara superior y ramas por su cara inferior de C7, que esa sería la C8, ¿ok? Solamente esa es la pequeña diferencia en cuanto a la columna vertebral. Después el resto de segmentos tienen la misma disposición: 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 sacros y en este caso un coxígeo que se une junto con el sacro y que a veces está ausente. En cuanto a su configuración externa de la médula espinal, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un corte transversal. Vamos a ver que tiene una raíz anterior o un cordón anterior y una raíz posterior o cordón posterior. Vamos a tener que la zona ventral o anterior es netamente motora y la raíz posterior va a ser netamente sensitiva, ¿ok? En cuanto a sus surcos, va a tener un surco medio anterior que es mucho más profundo, no sé si se logra ver bien, pero es mucho más profundo aquí, es mucho más profundo que el surco posterior, que es un poco más superficial. Entonces el anterior siempre va a ser más profundo. Vamos a ver que hay un surco lateral por donde van a emerger también estos nervios anteriores y nervios posteriores. Y a nivel de la región cervical y torácica también vamos a encontrar un surco intermedio, que ya luego en la región lumbar y sacra no se va a ver. Vamos a ver que está separado a través de funículos, ¿no? Que vamos a tener el funículo anterior o cordón anterior, el funículo lateral o cordón lateral y el funículo posterior, que va a estar dividido en 2 funículos o 2 cordones posteriores. El cordón medial, o sea que está más hacia el medio, que es el cordón de Gracil o de Gall, cualquiera de los dos nombres los pueden encontrar en los libros, y el funículo lateral, que es el cuneiforme o de Burdash, ¿okay? Esos están formando parte del funículo o cordón posterior de la médula espinal. Como vemos ahí, igual tiene un canal central, que es el canal del epéndimo, que va a estar rodeado por la sustancia gris, ¿no? Que forma una especie de H, que por ahí vamos a ver que van a pasar diferentes tractos, que no los vamos a aprender, pero sabemos que hay diferentes tractos, y hacia afuera va a estar rodeado por la sustancia blanca, ¿sí? Que son lo que va a formar estos cordones que hemos visto. Como vemos, a través entre el conículo o funículo posterior y el lateral o cordón lateral van a emerger las raíces de los nervios raquídeos. Entonces tenemos raíces posteriores que van a estar en relación con un ganglio raquídeo
y las raíces anteriores que nacen entre el funículo o cordón anterior y el lateral, que éstas carecen de ganglio raquídeo, ¿ok? Y luego se juntan y forman los nervios. En cuanto a su configuración interna, la voy a pasar muy rápida. Vamos a ver que tiene una sustancia gris, que como dije, tiene forma de H, que va a tener un canal central, que es donde va a estar ubicado el conducto del epéndimo. Vamos a tener también las columnas grises anteriores, que son más prominentes que las posteriores, y en las grises posteriores vamos a ver que va a estar en relación con la sensibilidad cutánea y con el órgano de movimiento. Y en el centro, bueno, hay la conexión entre ellas a través de la sustancia intermedia. Y hacia afuera, que como dije, tenemos la sustancia blanca formando los diferentes tipos de fascículos. Vamos a ver que hay fascículos que va a traer fibras cortas de asociación, ¿no? Que vienen desde la corteza. Vamos a tener fibras largas que van a traer fibras sensitivas aferentes y fibras centrífugas que van a traer los nervios motores o eferentes, ¿no? Para este arco reflejo que había explicado al inicio. Lo vamos a pasar, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Eso ya lo vieron con sus compañeros. En resumen, en cuanto a los folículos posteriores o funículos posteriores o colículos posteriores, cordones posteriores, con el nombre que ustedes lo encuentren, va a estar formado por el folículo de Gracil o de Gol y el fascículo de Burdach o cuneiforme, que estos fascículos o cordones posteriores van a conducir desde el cuerpo hacia la corteza cerebral la sensibilidad propioceptiva. En el cuanto a los folículos laterales, vamos a estar conformando por fibras ascendentes y fibras descendentes. Las fibras ascendentes hay algunas que llegan solamente hasta el metencéfalo, otras llegan hasta el mesencéfalo y otras sí llegan al diencéfalo, ¿okay? Llevando así los diferentes tractos que hay en el folículo lateral, que son los tractos espino-cerebelar posterior, el espino-cerebelar anterior. Las que llegan hasta el mesencéfalo son las espinotectales, las que llegan al diencéfalo son las espinotalámico lateral y espinotalámico anterior, y hacia abajo, las que descienden a través del fonículo lateral, tenemos las que vienen desde la corteza cerebral, que es el tracto córtico espinal, que viene trayendo toda la vía piramidal. Las que llegan desde el mesencéfalo son las tracto rubroespinal, y las que llegan desde el metencéfalo son las tracto olivo-espinal. También tenemos en el folículo anterior, ¿no? Como vimos que era el más prominente, fibras que vienen desde la corteza del cerebro, que son el tracto córtico-espinal anterior, que también trae solamente fibras piramidales. Las que vienen desde el mesencéfalo se llaman tracto tectoespinal, y las que vienen de los núcleos de la médula oblongada, vamos a tener que vienen desde los núcleos del nervio vestibular, que hablamos ya de los pares craneales, y sería el tracto vestíbulo espinal, las de la fórmula oblongada. Estas porción de la médula espinal también va a estar recubierta por meninges, ¿no? Que son las meninges de la médula espinal, que al igual que las meninges encefálicas van a estar formadas por 3 capas. La más externa, que es la dura madre, la media, que es la aracnoides, que es la más delicada, la que no debemos nosotros traspasar con una punción lumbar, ¿no? Porque es justo aquí donde van a estar más en contacto con los nervios, como vemos en la imagen. Y la que está pegada a la médula es la pía madre, que es toda esta porción donde van a estar insertándose o transcurriendo los vasos arteriales y venosos. Entre ellas, entre estas 3 capas, vamos a ver que también hay espacios, ¿no? Como el espacio epidural, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. El espacio epidural es el que va de afuera, ¿no? Que está en contacto con el endorraquis y con la emergencia de los plexos venosos, ¿no? Que están aquí abajo. Están recubiertas también por tejido adiposo. Luego tenemos el espacio subdural, ¿no?
que va a tener también pequeños septos, y el espacio subaracnoideo, que es donde va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo, que es el un poco más ancho, a nivel inferior, donde está la caudequina, donde está ubicada la cisterna terminal. Como dije en la clase, me parece cuando sus compañeros expusieron, el lugar de punción lumbar va a ser entre L3 y L4, ¿no? Que es donde ya no vamos a encontrar la médula. Perdón. En cuanto a la dura madre, vamos a tener que sus límites van a ser desde los bordes del agujero magno, ¿no? Y se dirige y va a tapizar todo el agujero hasta al nivel de la sacra 3, donde ahí ya va a formar parte del filum terminal en la dura madre espinal a nivel del coxis, forrando, ¿no? Prácticamente esa porción del coxis. Luego tenemos la 2, que vendría a ser la aracnoides, que como decía es la más delicada, que está recubriendo todo el septum cervical intermedio de antero-posterior y va a presentar ligamentos, que son los ligamentos denticulados, ¿no? Que la van a fijar en la porción media, hacia los nervios espinales. Y la más interna, que es la pía madre, que es la membrana vascular, donde va a estar cubierta por las arteriolas y las vénulas de estos vasos sanguíneos, ¿no? Y va a formar entre ellos también pequeños espacios perivasculares. Eso lo vamos a ver más al detalle cuando veamos un poco de lo que es meninges del encéfalo. Entonces, ya hemos visto el primer segmento del sistema nervioso central, que sería la médula espinal, que tenía sus 5 segmentos. Ahora vamos a ir a ver prosencéfalo. Me avisen si se ve, por favor. Sí, se observa. Estoy haciendo, por si acaso, solamente un resumen de lo que sus compañeros ya expusieron, así que por eso estoy pasando así de rápido, ¿ok? Bueno, el siguiente segmento, vamos a ir como que de la médula espinal hacia el telencéfalo. ¿Okay? Entonces, la siguiente porción que vamos a ver del sistema nervioso central sería el romboencéfalo, que como vimos, este romboencéfalo estaba formado por 2 porciones, que es el miencéfalo, que corresponde a la médula oblongada, y el metencéfalo, que corresponde al puente y el cerebelo. Entonces, en cuanto a la médula oblongada, que formaba parte del mielencéfalo, vamos a ver que va desde aquí, en la porción media del cerebro, del sistema nervioso central, a continuación de la médula espinal, pasando por encima del agujero magno. ¿Ok? Entonces vamos a tener que va a tener un límite superior y un límite inferior. El límite superior estaría delimitado por este surco bulbopontíneo, ¿no es cierto? Inferior. Y hacia abajo a nivel de la decusación de las pirámides. En cuanto a sus relaciones, vamos a tener que está por delante relacionado con el clivus, por detrás va a estar en relación directa con el cerebelo, hacia los lados vamos a ver la emergencia de casi todos los pares craneales que nacen de la médula oblongada. Su límite superior, como dije, estaba en relación con esta estructura que es el puente de Barolio, y hacia la parte inferior continúa con la médula oblongada. Dentro de sus detalles anatómicos más resaltantes vamos a tener que continúa, como decía, a través de la médula espinal, pasando el agujero magno y la decusación de las pirámides. Entonces también va a tener
una fisura media anterior que va a continuarse hacia arriba con las pirámides, ¿ok? Esas porciones de acá que son las pirámides de la médula oblongada. Luego tenemos el surco intermedio lateral anterior, que va a continuar con estas prolongaciones que se llaman las olivas. Entonces, este sería el surco preolivar y este sería el surco posolivar. Hacia arriba, como decía, estaba el límite superior, que era el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Bulbo protuberancial inferior. Hacia los lados, como decía, entre las pirámides y las olivas, vamos a tener la emergencia de diferentes pares craneales, ¿no? El más superior sería el nervio del hipogloso, hacia abajo tenemos el nervio espinal, entre, creo que no tengo una figura de la parte lateral, pero en la parte lateral, en el surco lateral, vamos a tener de arriba hacia abajo la emergencia del par craneal 8, ¿no? Que es el nervio acústico, luego tenemos el nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal, el nervio accesorio, el nervio y el nervio espinal. Alguien está llamando. Un ratito. En 15 minutos me parece que se va a cortar la llamada. Vuelven a conectarse en el mismo enlace, por favor. Hacia atrás vamos a ver que va, perdón, en la parte anterior, por encima de las pirámides, vamos a ver la emergencia del nervio oculomotor externo, que es el sexto par craneal, entre el surco posolivar y el puente. Vamos a ver la emergencia del nervio facial, formando de ahí hacia arriba el surco trigémino facial, ¿no? Que es el límite del puente. Y en la parte posterior de la médula oblongada vamos a ver que va a ir formando parte del triángulo inferior de esta estructura romboidea, que es la fosa romboidea, que vendría a ser parte de lo que corresponde al cuarto ventrículo. Entonces, hacia atrás vamos a ver que también tiene una fisura mediana posterior, hacia los lados los bulbos, o más superior el clivus, ¿sí? También vamos a ver más detalladamente lo que corresponde a el piso del rombo, la presencia de estas estructuras que son las estrías acústicas, y como vamos a ver más adelante, aquí también están los núcleos o orígenes reales de estos pares craneales que hemos descrito. Sus relaciones igual, vamos a ver hacia arriba la fosa romboidea, ¿no? Hacia atrás el cerebelo. En cuanto a su configuración externa, ya hemos visto, también tiene caras laterales, ¿no? Que están en relación con la emergencia de estos pares craneales. En cuanto a la configuración interna de la médula oblongada, igual, continúa con la misma configuración de la médula espinal, por lo tanto tiene una sustancia gris interna y una sustancia blanca externa, que vamos a ver que dentro de ella hay diferentes núcleos, ¿no? Sobre todo estos pares craneales. Creo que esto acá ya lo dije. Solamente en la cara posterior, como decía, continuando con la médula espinal, en la cara posterior hacia el centro de la fisura intermedia posterior va a estar el núcleo del fascículo de Gracil, y hacia lateral el núcleo del fascículo de Burdach. Va a estar en relación en la cara posterior también con el pedúnculo cerebral posterior. Como dije, a través de este tracto va a pasar las vías piramidales, tanto el tracto córtico espinal lateral como el córtico espinal anterior.
Y en las caras laterales simplemente estas porciones de acá, como decía, de entre el surco anterolateral y el surco anteroposterolateral, van a emerger las raíces de los pares craneales del glosofaringeo, el vago y el espinal o accesorio. En cuanto a la parte interna, se forma en relación al aparato de bipedestación, el aparato estático y el branquial, ¿no? Va a transcurrir las fibras del equilibrio, ¿no? Los movimientos de coordinación que nosotros tenemos para poder movernos, y también va a pasar los tractos de la regulación del metabolismo, ¿no? Por lo tanto, esta estructura de la médula oblongada se considera acción que ocurra a nivel de esta estructura, ¿no? Ya sea por un accidente de tránsito o algo. Si hay una lesión a nivel de aquí, simplemente la muerte es automática porque aquí están ubicados los centros de la respiración. Me avisen, por favor, cuando ya esté a 5 segundos de cortarse la llamada. También vamos a tener esta sustancia gris que va a estar formado por el núcleo de la oliva, va a estar formado también por la formación reticular con los haces reticuloespinales, y vamos a ver principalmente el núcleo de los pares craneales 9 al 12, ¿okay? Que son los que inervan todas las vísceras. Como dije, aquí se ubican también los centros vitales de la respiración y la circulación, que se van a enlazar con el 10º par craneal, que es el nervio vago. Vamos a ver que hay fibras cortas y fibras largas. Las fibras cortas, que son esas que interconectan los núcleos motores entre sí y con el cerebro, y las fibras largas, que van a traer todos aquellos tractos de la vía piramidal descendiente o motora, y a través de la decusación de las pirámides vamos a ver cómo los funículos laterales se entrecruzan con los funículos anteriores, formando así la decusación de las pirámides. Por lo tanto, en la decusación de las pirámides van a ir vías motoras de la vía piramidal y vías sensitivas del hemisco medio, ¿no? Como vemos acá hay el claro ejemplo de la decusación de las pirámides. En la médula oblongada, principalmente, entonces vamos a encontrar en su fascículo anterior las pirámides, en el fascículo lateral las vías o núcleos de los olivos con la formación reticular, y hacia la parte posterior vamos a encontrar lo que eran lo que venían de la médula espinal, que son los funículos posteriores, el gracil, el intermedio y el cuneiforme hacia lateral, que van a dirigir sus fibras hacia los pedúnculos cerebelares inferiores. 8 minutos me quedan. Ok, vamos a tratar de terminar. La siguiente porción del metencéfalo dijimos que era ya lo que corresponde a el puente y cerebelo. Entonces, el puente de Barolio, ¿no? Que es la continuación de la médula oblongada, su límite inferior es el surco bulbo-protuberancial, y hacia arriba el surco protuberancial superior. ¿Okay? Y hacia los lados, como dije, la delimitación de esta línea imaginaria, que es la línea trigémino facial, que se da entre la emergencia del nervio trigémino, que es esta porción que está acá, gruesa, hacia el nervio facial, que dije que estaba por encima del surco post-olivar. En cuanto a sus relaciones anatómicas, vemos que está en relación hacia la parte posterior con esta estructura que es el cerebelo, hacia arriba va a continuar con los pedúnculos cerebrales, hacia abajo se relaciona con la médula oblongada, hacia la parte lateral con los pedúnculos cerebelares medios, y hacia adelante va a estar en relación con el clivus y la arteria basilar. En cuanto a sus caras, va a tener dos caras: la cara ventral, que es por donde transitan las fibras transversales, como que son esas que vemos aquí, ¿no? que le da esa forma al puente,
vamos a tener en el centro este surco intermedio, que es el surco basilar, que es donde se va a alojar la arteria basilar, que luego va a formar parte del polígono de Willis. Y en la cara dorsal, que es la cara posterior, vamos a ver que va a formar parte del triángulo superior de la fosa romboidea, que pertenece al piso del cuarto ventrículo. En cuanto a la estructura interna de este puente, vamos a ver en él que igual, ¿no? Tiene en la parte ventral, que es la más grande, estos haces fibrosos de la vía auditiva, ¿okay? Que es el cuerpo trapezoide, que trae el núcleo dorsal del cuerpo trapezoide, que viene de la oliva superior. Y en la parte dorsal, que vamos a ver que como continúa de la médula oblongada, va a traer con él también todas estas vías de conducción de la médula oblongada, ¿no? De los diferentes tractos que se han mencionado. Lo voy a pasar porque no se los voy a preguntar. En la parte dorsal, que sí está el piso de la fosa romboidea, vamos a ver que va a tener igual, ¿no? La formación de los tractos bulbotalámicos de los pares craneales del quinto par craneal y del octavo par craneal. Por último, es la siguiente porción, que es el cerebelo, esta porción posterior a nivel occipital de la fosa craneal posterior. Va a estar en relación hacia arriba con el lóbulo occipital, hacia adelante con el médula oblongada, con la médula oblongada y el puente a través de la fosa romboidea. Vamos a ver que se va a relacionar también con el sistema nervioso vegetativo simpático, ya que se le considera que es el centro superior de este sistema nervioso vegetativo. En cuanto a la configuración externa, vamos a ver que está conformado por dos lóbulos cerebelares que están en el centro también igual formando surcos y giros, que en el caso del cerebelo se llaman folios y fisuras. Y en cuanto a la configuración interna, igual forma esta especie de estructura que se llama el árbol de la vida, que está conformado por una sustancia gris externa y una sustancia blanca, ¿no? Lo voy a pasar. En cuanto a la configuración externa, vamos a ver que tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara superior, donde vamos a encontrar en el centro el culmen, ¿sí? O el vérmix superior, que va a estar también en relación con la escotadura cerebelosa superior. Hacia abajo vamos a tener la escotadura cerebelosa posterior, que es más profunda. Vamos a tener también un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, que eso acá también igual sus compañeros ya lo han explicado muy bien, solamente de manera de repaso. En la parte de la cara inferior, vamos a ver que está en relación con los pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio y el inferior, ¿no? El medio más hacia externo, el superior más hacia interno. Vamos a ver que en el centro también está en relación con este espacio que es el cuarto ventrículo, formando el techo del cuarto ventrículo. Vamos a tener en la vérmix inferior la presencia de la úvula, que está en relación con el noveno par craneal, la pirámide, que está en relación con el octavo par craneal. La parte interna vamos a tener que tiene una corteza, ¿no? Y un núcleo que va a tener también núcleos grises. Vamos a tener aquí el techo del fastigio. Vamos a tener que el techo de fastigio está en relación con el aparato vestibular, ¿no? Pues eso tiene relación con el octavo par craneal, que está en relación con el nervio del equilibrio. Luego tenemos el núcleo globoso, que está en relación con el centro, ¿no? De la vérmix, que está en relación con el movimiento del tronco. Luego tenemos el núcleo embeliforme,
que es este que está acá, más pequeño. Luego tenemos el núcleo dentado, que es este que está acá, que este tiene también relación con el movimiento de las extremidades. No sé si ya se acabó la llamada. ¿Me escuchan? Hola. ¿Están ahí? Sí se escucha. Sí, se escucha, profesora. Me dice acá que la llamada ya finalizó. Qué raro. No. Dice que se puede terminar. Sí, nos conectamos de nuevo, por favor. Yo sé que eso va a pasar cada hora.